Buenos días, iglesia. Ahora sí. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer una porción de las Escrituras. En el Evangelio de Juan. Vamos a hacer una pausa por este domingo en la serie sobre las crónicas entre Dios y su pueblo y vamos a meditar en el Evangelio de Juan en esta mañana, en el capítulo 19, Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 28 al versículo 30. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28 al versículo 30. Dice la santa palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Señor, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado para nosotros. Tú usaste al apóstol Juan, Señor, para traer esta porción de las Escrituras y usaste a la iglesia para preservarla. Y te pedimos que el mismo Espíritu que la inspiró y que la preservó nos ilumine en esta mañana y aplique estas palabras a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, esta que acabamos de leer, esta porción de las Escrituras en el Evangelio de Juan, es una de las declaraciones más hermosas que tenemos en las Escrituras. De hecho, nuestro corazón debería incendiarse y arder de gozo cuando leemos esta exclamación que hace nuestro Señor, nuestro Salvador, en medio de su crucifixión, en medio de su angustia. Porque cuando nosotros vemos el contexto, nos damos cuenta que el Señor ha sido injuriado, ha recibido azotes, ha recibido fuertes torturas, ha sido rechazado, ha sido calumniado y además Él se encuentra en una cruz que era la condena más cruel o la menos digna, la condena no solamente más cruel, sino la más indigna que podría recibir un criminal en aquella época. Era la condena que recibían los peores criminales. Sin embargo, Él se encuentra en ese madero pagando por delitos que Él no había cometido. Se encuentra allí, en el Calvario, recibiendo un duro castigo por crímenes de los que Él no era culpable. Pero justo antes de expirar, justo antes de pagar por nuestros pecados, justo cuando seguramente Satanás, sus secuaces y las sectas del judaísmo ahí representadas con los fariseos, los saduceos, los esenios, el sumo sacerdote, justo cuando ellos creían que habían obtenido la victoria, justo cuando esos espectadores ahí frente a la cruz seguramente deliraban de alegría al ver a ese Cristo crucificado, justo cuando ellos se estaban regocijando por quitar de en medio aquel que mediante la predicación y la obra que había hecho, había expuesto a la luz la hipocresía de ese liderazgo judío, justo en ese preciso momento, hermanos, que visiblemente parecía que el Mesías había sido derrotado y que no iba a cumplir su misión en el mundo, entonces, asombrosamente e inesperadamente en la narración se exclaman estas palabras de victoria. Se exclaman estas palabras de liberación. Estas preciosas y hermosas palabras que, estudiando esta mañana, podemos entender mucho mejor
todo el rico significado teológico que se encuentra en esta declaración. Vamos a ver 4 puntos, y el primer punto es el conocimiento anticipado. El conocimiento anticipado. Un gran porcentaje de personas en este mundo, y cuando contemplan la cruz a través de las películas, ¿no?, o en los libros, cuando contemplan la cruz creen que todo lo que ocurrió allí fue como una especie de accidente, ¿sí? Por alguna razón está ese pensamiento de que el Señor no tenía ni idea de lo que le iba a ocurrir cuando subiera ahí a Jerusalén. Así que Jesucristo es presentado en estas películas o en estos libros como una víctima tanto del Imperio Romano como de la religión judía. Él es visto como un Salvador y un Señor que vino a salvar y que vino a reinar, pero que por el rechazo de los judíos y por el rechazo de los romanos no pudo cumplir su objetivo y terminó muriendo cruelmente, torturosamente, sin ningún propósito en particular. Así que Él es visto como alguien que tenía una meta, pero por el rechazo de los hombres Él no pudo cumplir con ese objetivo, con ese propósito. Y como consecuencia de no cumplir con su propósito, Él murió en ese Calvario, en esa cruz del Calvario, sin tener ningún control de la situación. Por lo menos así es como se nos presenta en las películas de Semana Santa, ¿no? De hecho, esas películas de Hollywood nos presentan a Jesús como una víctima del sistema, ¿sí? Estas películas de Semana Santa nos presentan un Salvador que no salvó a nadie. Ellos ponen el foco en el sufrimiento, ¿sí? Parece, de hecho, hasta un énfasis, ¿cómo es la palabra? Un énfasis, bueno, se me fue la paloma, como decimos acá, pero un énfasis sádico en ese sufrimiento, ¿sí? De tal manera que no niego que lo que se puede presentar en esas películas sea así, pero el énfasis es tal que uno se desespera acá de la humillación que él está recibiendo, ¿no? De la tortura que está llevando. El foco se pone en el sufrimiento. Y el mensaje que dan es el mensaje de una persona recibiendo unos horribles azotes. Y cuando los espectadores terminan de ver estas películas, su reacción, de hecho, ni siquiera hay que esperar a terminar. En medio de las películas, la reacción es un lloro desconsolado, ¿no? Por el duro castigo que nuestro Señor recibió. Pero el lloro está ahí, en el sufrimiento y no en lo que ha ocurrido en realidad. Así que el enfoque es mostrarnos el sufrimiento excesivo que ocurrió allí, pero no es mostrarnos el poder y la autoridad que tuvo nuestro Señor con lo que le estaba ocurriendo. Es decir, Él estaba en control de todas las cosas en ese momento. ¿Sí? La narración de los evangelios, por ejemplo, busca transmitir al lector el absoluto control y la poderosa victoria que se está efectuando en la cruz. Hay una poderosa victoria que está realizando Jesucristo o que está obteniendo Jesucristo en el Calvario. Pero las películas ponen su mensaje en el pobrecito Jesús y su sufrimiento cruel. Así que los lloros se producen por lástima y no por victoria, y no por el mensaje de la victoria que Él ha obtenido. Pero veamos, por ejemplo, lo que dice el mismo Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 10. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 10. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, de Marco, de Lucas, toda esta parte del sufrimiento, desde el principio hasta el final, de una forma seguida, se da cuenta que el enfoque de los evangelios o de los evangelistas está en el hecho de que Jesús está en control de toda la situación en todo momento. Por supuesto, Él está sufriendo, está llevando azotes, está pagando cruelmente por los pecados que Él no cometió, pero el punto es que Él está obteniendo una victoria poderosa y tiene el control de la situación. Juan capítulo 19, versículo 10 dice: entonces le dijo Pilato. Pilato es el gobernador asignado a esa región de Judea. Era la persona que gobernaba ahí para el Imperio Romano, así que era el todopoderoso en esa región. Y Pilato, quien tenía la autoridad para condenar criminales de muerte,
porque los judíos tenían cierta autoridad con un gobierno que ellos tenían, que era el Sanedrín. Ellos tenían cierta autoridad para condenar a criminales, ¿sí? Pero cuando el castigo era la pena de muerte o la crucifixión, esa autoridad no la tenían, sino que era concedida únicamente a la autoridad romana en el lugar. Así que el único que tiene la autoridad para condenar a Jesús de muerte aquí es, en Judea, eres Pilatos. Y en Galilea es Herodes. Por eso entre ellos dos comienzan a pelearse, no, que vaya Herodes, no, que vaya Pilato, porque ellos son los que tienen esa autoridad para condenar a muerte. Y entonces Pilato le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Este hombre cree que tiene el control de la situación, ¿no? Y le responde Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Así que noten cómo el Señor deja claro desde el principio de su sufrimiento, porque aquí es cuando apenas va a ser sentenciado, Él deja claro desde el principio de su sufrimiento que todo lo que está ocurriendo no es porque los hombres tengan alguna autoridad sobre Él. Pilatos dice, ¿no tengo yo autoridad para crucificarte? ¿Acaso no tengo yo autoridad para soltarte? Pero el Señor le contesta, ninguna autoridad tienes contra mí si no te fuese dada de arriba. Así que es el Señor Jesús el que posee el control de la situación. Es nuestro Señor el que posee toda la autoridad. Todo lo que está ocurriendo es únicamente porque el Padre le había concedido esa autoridad a Pilatos y porque Cristo se había sujeto voluntariamente a recibir ese castigo. Así que, de hecho, cuando vemos los evangelios, nos damos cuenta que Jesucristo, mucho tiempo antes, el ministerio de Jesucristo duró 3 años y medio, y durante esos 3 años y medio, Él constantemente les decía a sus discípulos para qué Él estaba en vida, con qué propósito era su ministerio. Él constantemente les anticipaba de lo que iba a acontecerle a Él, porque ellos esperaban a este Mesías que iba a gobernar primero sobre Judea y después sobre el Imperio Romano, y ellos iban a tener el control del mundo inmediatamente, y eso es lo que ellos esperan, y Jesucristo todo el tiempo les está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre muera. Él todo el tiempo está contrarrestando el pensamiento que se había creado en la civilización judía desde muchos siglos antes. Y entonces, por ejemplo, en Juan, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19, Jesucristo ve el grandioso templo que había construido Herodes, el primer Herodes el Grande, históricamente se le llama así, había construido un tremendo templo, mucho más grande que el que construyó Salomón, y Jesucristo lo ve y dice, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y claro, las personas cerca se escandalizaron porque dijeron, oye, 46 años se demoraron nuestros padres construyendo ese templo y tú dices que lo vas a construir en 3 días. Pero el narrador en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan nos dice que él no hablaba del templo ese, sino de su cuerpo. Es decir, ya le estaba hablando de su muerte desde el principio de su ministerio. Juan 2 acababa de hacer el milagro en las bodas de Canaán y ya está diciendo esto desde el principio de su ministerio. Luego, en Juan capítulo 10, versículo 11, él está dando un discurso de lo que es un buen pastor y dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. En otros evangelios se es mucho más claro todavía. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 21 dice, pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, es decir, por el Sanedrín, por el gobierno judío, que sea desechado por los principales sacerdotes y por los escribas, aquellos que hacían las copias de las escrituras, y que sea muerto y que resucite al 3er día. Marcos capítulo 8, versículo 31.
capítulo 8, versículo 31 de Marcos. Marcos es el que más enfatiza en este mensaje y se debe al propósito de Marcos, que es mostrar la compasión del Hijo de Dios. En Marcos capítulo 8, versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 9, un capítulo después, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Marcos capítulo 10, el capítulo siguiente, versículo 33. Y aquí subimos a Jerusalén. Ya está a punto de subir a Jerusalén para morir y le está advirtiendo a sus discípulos de entrada. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, es decir, a los romanos, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al 3er día resucitará. Mateo capítulo 12, versículo 40, hablándonos comparando el Señor Jesucristo, su vida con la de Jonás, o mostrando que Él es el verdadero Jonás. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Una y otra vez, yo solamente he seleccionado algunos pasajes, pero esto se repite una y otra vez en los 4 evangelios. Él de entrada está diciendo lo que va a ocurrir. Así que podemos ver cómo el Señor tenía un conocimiento anticipado de sus sufrimientos. De hecho, Él se había ofrecido voluntariamente a sufrir por nosotros, pero también podemos ver cómo Él está en control de la situación. A Él lo entregan cuando Él quiere ser entregado. No fue antes, no fue después, fue justo en el momento en que Él quiso ser entregado. ¿Sí? Entonces, Él sabía todas las cosas, nadie tenía autoridad sobre Él. Él estaba advirtiendo que lo que le iba a ocurrir en la cruz no era accidental. No lo iban a tomar por accidente, no porque estos hombres fuesen más astutos que Él o y fuesen a ganar. No, todo estaba planificado, todo estaba decretado. Así que cuando los impíos levantan sus manos contra Jesús, no hicieron algo que se les salió de las manos a Jesús. ¿Sí? Por el contrario, ellos estaban ejecutando los planes divinos. Así que el Señor anticipa esta información acerca de su sufrimiento, no solo para mostrar su control absoluto de la situación, que es lo que estaba haciendo énfasis, sino también, y esto es una aplicación para nosotros, sino para advertir a sus discípulos con el fin de que ellos no dudaran de su poder en medio de la crucifixión. Al contrario, ellos debían ver en ese sufrimiento, en la cruz, debían ver el cumplimiento de sus palabras, lo que Él les había dicho una y otra vez. Pero por la ceguera que ellos tenían, por el pensamiento que ellos habían heredado de sus padres, ellos no concebían lo que Jesucristo les explicaba, porque ellos veían al Mesías de otra manera. Por eso, todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? A pesar de que Jesús les repetía una y otra vez, y a pesar de que ellos tenían el conocimiento anticipado de lo que iba a ocurrir, ellos en medio de la aflicción dudaron. Todos se esparcieron. Pedro le negó 3 veces y el único que permaneció allí cerca, por lo menos eso es lo que creemos, por lo que narran los evangelios, fue el apóstol Juan y las mujeres como su madre y otras mujeres que estaban cerca en el ministerio del Señor Jesucristo. Así que ese es nuestro primer punto para entender esta escena de la cruz, es el conocimiento anticipado. El conocimiento anticipado de lo que está ocurriendo. De hecho, cuando vemos la cruz, nos damos cuenta que la cruz era, en realidad era una escena planificada por los romanos para burlarse de Él. Le ponen una corona, ¿no?, de espinas y atrás dice, este es
el rey de los judíos, en 4 idiomas, hebreo, griego, latín y arameo. 4 idiomas como para que nadie, para que la burla sea mayor, que todos entiendan lo que está ocurriendo. Le ponen 2 ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, como los reyes, ¿cierto? Que se sientan a su derecha y a su izquierda, tienen 2 personas. Todo era una blasfemia contra él, era una burla que estaban teniendo, como que este es el rey. Bueno, aquí está muriendo el rey. De hecho, le habían puesto un traje púrpura antes, cuando le habían escupido. Los trajes púrpura acusaban a los reyes en ese momento. Y sin querer, con toda esa escena de burla, en realidad estaban llevando los planes del Señor a cabo. Y el segundo punto es la ira derramada. Vamos a Juan capítulo 18, un capítulo antes de lo que está ocurriendo. Juan capítulo 18, versículo 10. Juan capítulo 18, versículo 10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, no sé si recuerdan, el día anterior a la muerte del Señor, vino un montón de gente, ¿cierto? Para tomarle, para apresarle, mientras que ellos se encontraban en el huerto de Getsemaní orando. Y entonces en ese momento que venía esa turba con antorchas y toman al Señor Jesucristo, ese es el contexto. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, la sacó de su vaina e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y Juan es el único que agrega este comentario, y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber? Así que en ese momento de su arresto, cuando el entonces emocional Pedro saca su espada para defender al Señor y para impedir su ida al Calvario, Pedro creía que estaba haciendo bien, pero en realidad estaba haciendo mal, porque quería impedir lo que estaba dictaminado, lo que estaba decretado. Por eso el Señor le advierte, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que me ha dado el Padre, no la he de beber. Y aquí podemos ver nuevamente que este evento no lo toma por sorpresa. De hecho, momentos antes él ha estado orando y ha dicho, ha llegado la hora. Les ha advertido a ellos. Esto no lo está tomando por sorpresa. La muerte era su propósito desde el principio hasta el final. Desde todo su ministerio, desde que nació para morir por nosotros. Entonces, el Señor afirma que la copa que me ha dado mi Padre, no la he de beber. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? En todo el Nuevo Testamento, bueno, no solamente en el Nuevo Testamento, en toda la literatura judaica del primer siglo, las copas siempre simbolizan la ira derramada. Ustedes han leído Apocalipsis, ¿cierto? En Apocalipsis vemos 7 copas que son derramadas, ¿verdad? Esas copas que se derraman, cada copa es un tipo de ira que está ocurriendo. 7 etapas de ira. Así que, ¿a qué se refiere entonces nuestro Señor con esta declaración? Él se está refiriendo a la copa de la ira del Padre que va a ser derramada sobre Él en su crucifixión. Él es consciente de que la ira debe caer sobre Él en nuestro lugar. Así que esta va a ser una copa demasiado amarga. No es cualquier copa. Y esa imagen, eso que Él está diciendo ahí, Juan lo va a escenificar en su evangelio. Porque ocurrió, pero Juan no lo explica para que veamos la relación. Esa imagen de la copa que me ha dado el Padre, no la he de beber, va a ser escenificada en la cruz mediante la copa, mediante la bebida de una copa de vinagre, ¿no? Justo antes de morir, como leímos en nuestro pasaje. Leámoslo nuevamente. Después de esto, capítulo 19, versículo 28. Capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, ya había cumplido su objetivo
dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Entonces, mediante esta cena, Jesús está representando que Él ha tomado la copa. La copa que me ha dado mi Padre no la he de beber, la ha tomado allí. La está representando una copa demasiado amarga. Y eso es una referencia, una cita de Juan, del Salmo 69, versículo 21, que se está cumpliendo en Cristo. Por eso dice para que las escrituras se cumpliesen. Porque en ese Salmo, Salmo 69, versículo 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. El salmista está anticipando los sufrimientos de Cristo a través de este Salmo. Así que, así como estaba profetizado, Él tomó el vinagre en su sed y de esa forma Él escenificó para nosotros visiblemente la copa amarga invisible que Él acababa de tomar de parte de su Padre. Y con ese acto, mis hermanos, Él estaba ilustrando el derramamiento de la ira del Padre sobre Él. Esa ira estaba siendo derramada sobre Jesús, porque Él es, como dice Juan el Bautista cuando lo ve al principio de su ministerio, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Isaías 53, el Cordero sufriente que carga con las culpas del otro. Él es el Cordero de la Pascua en Éxodo 14, cuando sobre ese Cordero se escriben los pecados del pueblo y ese Cordero va a ser introducido una vez al año en el día de la expiación, según Levítico 16. Una vez al año se introduce en el lugar santísimo con los pecados del pueblo, cargando los pecados del pueblo, y ese Cordero debe morir, porque ese Cordero, la ira del Padre cae sobre él. Y ese es Jesucristo. Por eso tenía que la ira del Padre ser derramada sobre él. El tercer punto que podemos ver aquí es la paga del pecado. Cuando Él toma la copa de su Padre, cuando Él toma la ira de su Padre y lo escenifica con la bebida de un vinagre, cuando ya ha sido la copa tomada por Él, Él exclama, consumado es. Y esta es una palabra, mis hermanos, bastante importante en la teología cristiana. Esta palabra es el griego tetelestai y literalmente significa ha sido pagado, ha sido completado, ¿sí? Un teólogo, hablando de esta palabra específicamente, dice lo siguiente: esta palabra se ha encontrado en papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Es decir, en nuestro lenguaje actual, esta palabra sería el equivalente a lo que nosotros llamamos un paz y salvo, ¿sí? Cuando pagamos una deuda muy grande y nos dicen paz y salvo, esa sería la palabra que se está usando aquí. Con ese sentido la usaban en el Imperio Romano. Y esa palabra nos recuerda a un pasaje, Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice que Jesucristo en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, Él ahí nos ganó un paz y salvo para nosotros. En el Calvario Él hizo un pago total. Así que Él nos quitó de la categoría de pecadores morosos y nos colocó ante su Padre en la categoría de cumplidores, en la categoría de los que están a paz y salvo con Él, pero sin que pagáramos un solo peso. Él nos hizo aceptos ante su Padre sin que hiciéramos alguna obra buena o digna. Así que
en ese momento, en ese preciso momento, cuando Él exclama estas gloriosas palabras, consumado es, hermanos, la obra de redención quedó completamente consumada. Por eso no fue necesario hacer nuevamente sacrificios de animales. En ese momento cesó el sacrificio. No más sacrificios de animales. Porque la deuda ha sido pagada. Y aquellos pecadores que tenían una deuda infinita, que nunca hubiesen podido pagar como tú y como yo, pasaron de la categoría de morosos a la categoría de perdonados. Paz y salvo para nosotros. Por esto, mis hermanos, en la escena del sufrimiento, ningún espectador se esperaba esa declaración. Tal vez los fariseos, los saduceos o el sumo sacerdote esperaban que él rogara por su vida, pidiendo piedad y pidiendo misericordia. Este es supuestamente rey de los judíos que ha estado haciendo milagros y enseñando blasfemias en nuestra sociedad. Vamos a crucificarlo y que ahí llore y que ahí ruegue por su vida y que pida misericordia, que pida piedad para que todo el mundo se dé cuenta lo falso que es. Eso es lo que ellos esperaban. Pero en lugar de eso, él exclama, he pagado. He pagado. Y así deja claro que su muerte no era en balde. Ustedes han llevado a cabo los propósitos de mi Padre. He pagado la obra que Él me ha dado. Su muerte era con propósito. Nadie tenía autoridad sobre Él. Ellos pensaron, yo me imagino la cena, los fariseos, saduceos, el sumo sacerdote regocijándose de la cena. Lo hemos sacado de en medio por fin. Pensaron que tenían el control de la escena. Pero después de esa declaración de victoria, fue evidente que ellos solamente eran unos actores ejecutando los planes divinos. Ellos pensaron hacer mal, mis hermanos, pero terminaron realizando lo que estaba planificado por el Dios Trino desde antes de la fundación del mundo. Así que esa declaración desencadenó un giro narrativo en el drama, ¿sí? Tal vez nosotros ya estamos muy familiarizados con esto, sabemos lo que va a ocurrir, leemos la historia sabiendo lo que va a pasar, pero los primeros lectores o aquellos que estaban viviendo eso en ese momento, los discípulos, los espectadores, para ellos fue algo increíble ver ese giro dramático en ese momento. Y por último, tenemos la autoridad del Hijo de Dios. Y eso, este último punto, lo podemos sacar de la última declaración que da nuestro Señor en el pasaje que acabamos de leer. Él dice, después de tomar el vinagre que hizo, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta declaración, mis hermanos, también es muy diciente de lo que está ocurriendo en la cruz. Esta declaración se dice para que supiéramos o para que supiésemos que nadie tenía autoridad para quitarle su vida, ni siquiera la muerte. Él mismo lo había exclamado anteriormente en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17. En ese momento él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Por eso el apóstol Juan primero nos narra esto y después nos narra en la cruz cómo él, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eso, mis hermanos, básicamente es una declaración de su autoridad sobre la vida y la muerte. Ni siquiera la muerte tenía autoridad sobre él. Ni siquiera la muerte podía quitarle su vida. Si el Señor Jesús, mis hermanos, literalmente no hubiese entregado su espíritu, en ese momento Él nunca hubiese muerto. Si el Señor nunca hubiese dado autoridad a la muerte para tomar su vida, aunque no tuviese una sola gota de sangre en su ser, Él hubiese estado colgado en esa cruz hasta nuestros días, porque la muerte no tenía ninguna autoridad sobre Él, más allá de la autoridad que Él mismo le estaba concediendo. Así que así como anteriormente le había dicho a Pilato que ninguna autoridad tenía sobre él, sino la que él mismo le había dado,
de esa misma manera se nos muestra que ni siquiera la muerte tenía autoridad sobre él, sino la que él mismo le ha concedido. Así que para que su sacrificio fuese eficaz, él mismo entrega su espíritu. Es necesario que él muera. Pero notan cómo el evangelista pone su énfasis, su enfoque en el control que Cristo tiene en todo momento de la situación. Control sobre Pilato, control sobre la muerte, control sobre el liderazgo judío, control sobre todas las cosas. Él mismo es el que da la autoridad a la muerte para poder perder su vida y de esa forma hacer el sacrificio eficaz por nosotros. Pero después tiene el poder también para resucitar. Y esa, mis hermanos, es básicamente lo que el pasaje nos enseña. Ahora, ¿qué podemos aprender de qué aplicaciones hay de este evento glorioso? Algunas aplicaciones para nosotros en esta mañana. Hermanos, Dios da información anticipada de lo que va a ocurrir para fortalecer nuestra fe. Aunque así como los discípulos, nosotros hagamos caso omiso a eso y pensemos que el Señor no tiene control de la situación, ¿no? Pero Él les había advertido a ellos para que eso no los tomara por sorpresa, pero los tomó por sorpresa. Y así igualito pasa con nosotros. Yo tengo una aplicación aquí en mi celular. Es una aplicación de fútbol que me avisa cuando los equipos de fútbol que yo sigo hacen goles o reciben goles, ¿ya? Entonces, yo cuando me pongo a ver un partido en mi casa, lo que normalmente yo hago es que apago la aplicación, porque normalmente la aplicación va adelantada a mi televisor. Entonces, cuando yo no hago eso, la aplicación suena y yo digo, gol, ¿de quién fue? Y se me da por ver y gol en contra de mi equipo. Y cuando eso ocurre, yo estoy viendo el televisor y estoy resignado porque sé que por mucho que yo puje aquí, ya eso es un gol en contra. O sea, no puedo hacer nada para cambiar esa situación. Y cuando vibra y hace gol mi equipo, lo miro y es como una confianza porque sé que cualquier cosa que ocurre, eso va a terminar en gol. ¿Ya? Y entonces, eso me llena de confianza, pero me puede llenar de resignación también. Justamente, hermanos, esa sensación de confianza es la que debemos tener nosotros en nuestro día a día, porque ya nosotros sabemos el resultado final. Es decir, puede que nos enfermemos, puede que muramos, puede que ocurran muchas cosas en nuestra vida, caigamos en pecado, perdamos el empleo, pasemos hambre, puede que pase lo peor que puede pasar. Pero si tú eres creyente, tú conoces el resultado final. Tú sabes el resultado final. Y eso te debería llenar de confianza, pase lo que pase. Pase lo que pase para lo que venga, tú conoces el resultado final, mi hermano. El Señor te ha dado ese resultado final para que tú sepas hacia dónde va tu vida. No nos dejó a la deriva. Como que, ¿qué será de nosotros? Es posible que no sepamos de nosotros si mañana estamos en Estados Unidos, en Australia o en Cartagena, si mañana estamos pobres con trabajo. Es posible que no sepamos estos detalles, pero sabemos lo más importante y es dónde pasaremos la eternidad. Así que ni la muerte ni ninguna enfermedad debería quitar de nosotros esa confianza. Se nos ha anticipado para que descansemos plenamente en su poder. Eso es lo que debían hacer los discípulos y no lo hicieron. Y eso es lo que debemos hacer nosotros y no lo hacemos tampoco. Pero el Señor anticipa lo por venir. No solo para que veamos, sí, el Señor tiene razón, sino para que sepamos y vivamos diariamente con la confianza de que Él es el que está en control de todas las situaciones. No hay enfermedad, no hay muerte, no hay nada que pueda pasar en tu vida que Él no lo haya permitido, pero Él está en control de la situación y eso es una buena noticia. Y sea lo que sea, tu destino, tú llegarás al destino a donde Él te ha llamado. Puede que venga una ballena, puede que te quieras alejar de ese destino, pero vendrá una ballena y te llevará otra vez al lugar en el que debes estar. Así que sabemos hacia dónde vamos. Por eso no debemos vivir resignados, sino con la confianza de saber lo que va a ocurrir, de saber lo que va
a ocurrir. Ahora, una de las cosas que normalmente, uno de los problemas teológicos que normalmente surge cuando estudiamos este conocimiento anticipado es, bueno, ¿y qué de Dios en esa situación? Es decir, pues si Cristo sabe que va a morir, ¿qué sentido tuvo su sufrimiento? Es decir, en todo momento del sufrimiento, sabiendo Él que va a morir, que luego va a resucitar, pues vivió esa cena como sin ningún sentido, ¿no? Como el que no sabe lo que va a pasar. Si Dios mismo sabía que debía dar a su hijo para que muriera, ¿por qué a Dios le va a doler eso? Si Dios lo va a dar y Dios después lo va a resucitar. Es decir, estamos ante un Dios que definitivamente no sufre con nosotros o no se duele con nosotros porque Él conoce todo anticipadamente. Pero eso ocurre con nosotros, no con Él. Cuando nosotros sabemos lo que va a pasar, por ejemplo, si usted se ve una película que ya se ha visto antes, pues esa película no le va a emocionar porque ya usted sabe el resultado final, ¿cierto? Si usted se ve Titanic, por mucho que usted puja acá, usted sabe que el protagonista va a morir, ¿cierto? Va a morir en el agua, se va a congelar allí. Nada que hagas puede cambiar esa realidad. Así que cuando vemos nuevamente una película que ya conocemos, pues no hay ninguna emoción allí porque ya sabemos el resultado final. Pero no es así con Dios, mis hermanos. Eso es así con nosotros, pero no es así con Dios. Dios es completamente trascendente a nosotros, por tanto sabe todo lo que ocurre, pero Dios es inmanente y Él vive con nosotros el día a día. Es decir, Dios se duele con nosotros día a día. Al Padre le dolió la muerte de su Hijo, aunque Él sabía que iba a resucitar después. Al Padre le dolió. Al Hijo, el Hijo sufrió realmente. Le dolió lo que estaba pasando. Lloró al ver a Lázaro muerto, aunque sabía que lo iba a resucitar. Porque la deidad es inmanente y sufre con nosotros día a día. Así que no solamente es que tú sabes el resultado final de lo que va a acontecer. Es que, mi hermano, Dios está contigo todos los días. Dios está contigo en todo momento. Sí, estás pasando necesidades, hermano, pero Dios está contigo ahí. Y Él está sufriendo contigo ahí. ¿Estás enfermo? Hermano, Dios está contigo. Él conoce el resultado final, pero Él no es ajeno a nuestro día a día. Por eso Él está atento para escuchar nuestras oraciones, porque Él vive con nosotros diariamente. Él es totalmente inmanente. Así que está con nosotros en todo momento, en todo sufrimiento, en todo dolor, en toda necesidad. Mi hermano, quiero que sepas en esta mañana que Dios está ahí contigo. Dios está hoy contigo. Yo sé que lo último que queremos hacer es confiar en eso, orarle a Dios, porque queremos resolver todo por nuestras manos. Pero mi hermano, Dios está contigo ahí. Dios está contigo en tu dolor. Ahora imaginemos esa escena de la cruz también. Él ha hecho un pago total en la cruz. Lo que quiere decir, mis hermanos, que ese tuvo que ser un evento, visiblemente, tuvo que ser un evento glorioso. Porque todos los millones de pecados que ha cometido la humanidad, que digo millones, los billones y trillones de pecados que ha cometido la humanidad desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron en el Edén hasta el final de la historia, todos esos millones de pecados se concentraron en un solo punto y fue en la cruz. Si todos los pecados que tú has cometido desde que naciste y que seguirás cometiendo hasta tu vida, más todos los de esta iglesia, más todos los de los creyentes hoy vivos, más todos los de los creyentes que ya murieron y que vendrán después de nosotros y que morirán también, todos esos pecados se concentraron en un solo punto, en la cruz. Así que eso tuvo que ser un evento glorioso. La paga fue total. Y fue total porque la sangre del Hijo era suficiente para cubrir a toda la humanidad completa. A todos los elegidos de una manera total. Así que, hermanos, eso te garantiza que tú estás a paz y salvo con Dios. No sé si ustedes lo han vivido. Yo sí, cuando tengo una deuda
y termino de pagar esa deuda que la estaba pagando durante 3, 4 años y me llega el recibo del paz y salvo, es como una sensación de descanso, pero también de alegría, ¿no? De victoria. Uno quiere celebrarlo. Uno quiere, voy a salir, voy a comer. Es como un gozo de que por fin he terminado esa bendita deuda. Tremendo, ¿no? Esa sensación de descanso y de gozo a la vez es una mezcla de sentimientos, pero de buenos sentimientos, ¿cierto? Eso es lo que deberías sentir al mirar en la cruz. Hermano, estás a paz y salvo con Dios. Tu deuda ha terminado. Hermano, no hay nada que podamos hacer para completar esa obra en la cruz. Fue por gracias que has recibido ese paz y salvo. Yo sé que cuando pecamos queremos hacer diferentes obras como para sentirnos bien, pero no es necesario. Las obras las hacemos porque somos salvos, no para ser salvos. No es necesario tener esa carga encima de querer cumplir con obligaciones para ser salvo porque ya lo eres. No hay nada que puedas hacer, por muy digno visiblemente que eso sea, que pueda agregar algún valor a la deuda total que ya Cristo pagó. Ya estás paz y salvo con Él, mi hermano. Eso debemos recordarlo siempre. Porque la conciencia del cristiano tiende entre el legalismo y el antinomianismo. Y este error entre el legalismo de aquella persona obsesiva con cumplir más allá la ley de la que debe cumplir, y el antinomiano es lo contrario, es antiley. La palabra nomos es ley y anticontrario a la ley. El antinomiano es aquel que menosprecia la ley del Señor y es un libertino, como nosotros comúnmente le decimos, ¿no? Alguien que menosprecia la ley de Dios y se endurece. Entonces tenemos una conciencia del legalista que es hipersensible y tenemos la conciencia del antinomiano que es endurecida. Es demasiado dura hacia el pecado, no le duele nada. Mientras que al legalista le duele todo. Se hiere con más facilidad. Y estos dos extremos ocurren cuando nosotros no hemos entendido la deuda total. Porque un tipo de legalismo suele ocurrir cuando creemos que debemos agregar obras a la obra eficaz del Hijo. Y no es necesario eso, mi hermano. La obra ha sido completada. Pero otro tipo de antinomianismo suele ocurrir cuando creemos que esa idea de paz y salvo significa que puedo hacer lo que me dé la gana y puedo vivir en pecado. Como la secta esa de hace varios años, no sé si todavía hoy existe, viviendo en desgracia, ¿no? Viviendo en desgracia, que bueno, ya somos salvos, ahora vivamos en pecado para que la gracia sobreabunde. Eso es llevar la idea del paz y salvo al otro extremo, porque aunque estamos a paz y salvo, estamos agradecidos con nuestro Señor y vivimos para Él, porque ya no nos pertenecemos a nosotros, ahora le pertenecemos a Él y vivimos para Él. ¿Sí? Así que el paz y salvo no es una licencia para pecar, pero sí es una licencia para quitarnos un peso de encima. Entender esto completamente, hermanos, debería hacer que nuestra conciencia esté equilibrada y no se desvíe ni al legalismo ni al antinomianismo. Y lo último, mis hermanos, la última aplicación que vemos aquí es la autoridad que tiene el Hijo sobre toda la situación, ¿no? Incluso sobre la muerte. Es decir, la muerte no es una entidad con un poder autónomo en este mundo. Todos vamos a morir, exceptuando dos personas que no conocieron la muerte en la historia de las Escrituras, o por lo menos hasta donde tenemos conocimiento, como lo fue Enoc y lo fue Elías, pero todos nosotros vamos a morir, pero no es porque la muerte tenga algún poder autónomo independiente de Dios. La muerte no tiene ningún poder autónomo. La muerte es el castigo de Dios por el pecado. Y la muerte está completamente controlada por nuestro Dios. El Dios quien concede la vida y el Dios quien quita la vida. El Dios que le concede a la muerte la autoridad en el momento en que Dios lo ha determinado. Así que por mucho que te afanes, mi hermano, tú no podrás agregar un día de más a tu existencia. Por mucho que te afanes porque estás enfermo por esto, por supuesto, tienes que ser responsable con tu salud, etcétera. Pero por mucho que tú te afanes, no podrás agregar un segundo de más a tu vida.
Tú morirás el día que está determinado por Dios. No te podrás escapar de eso. El día que Dios le conceda autoridad a la muerte para tocar tu vida, ese día es que tú morirás. Porque nuestra vida y la muerte están en las manos del Señor Todopoderoso, que tiene el control sobre toda la situación. Tu muerte nunca será en vano. Él está en control de tu vida y de la muerte también. Amén, mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado para nosotros, con la que tú nos has hablado a nosotros y a nuestros padres y a nuestros antecesores y a los que vendrán después de nosotros, Señor. Gracias, te pedimos que tú la apliques a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo, amén.